Qué bárbaro este tema del eclipse, ¿eh? Nos dejó totalmente oscura a la gente que estaba en Neuquén. Pero cuando la luna pasó y siguió después su trayectoria, dejó el sol libre y volvió la luz. Y esto a veces lo que pasa en la vida espiritual también. Dios es luz y hay cosas que a veces se interponen entre Él y nosotros y no recibimos esa luz plena. Y tiene que ver con una preocupación que tuvo el apóstol Juan en escribir una carta a los primeros creyentes que andaban en distintas partes del mundo conocido, especialmente la zona más amplia de la Asia, después pasaron a lo que hoy conocemos como Europa, y ese es un mensaje que ha dejado para nosotros. En la primera carta de Juan vamos a ver principalmente capítulo 1 completo, alguna partecita del 2 y algún texto más que nos ayude a reflexionar en este tema. Y él tenía un anuncio, por eso en los primeros 4 versículos habla que él tenía algo que había visto, que había oído, que había palpado, tocado, que tenía que ver referente al verbo cuando hace mención a la palabra, o más concretamente, como vemos en todos los escritos de Juan, se refiere en forma metafórica a Cristo Jesús, que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, dice. Y sobre esas cosas él estaba apurado a transmitirnos, a alentarnos, a reorientarnos, a iluminarnos con esta palabra. Y que porque Él anuncia la vida eterna, que es el Señor Jesús. Y como hemos visto y oído, esto los anunciamos, dice el versículo 3, para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente sea con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, dice la presentación. Y esta es la intención, y esta es la urgencia. En aquel tiempo no había WhatsApp ni Facebook para transmitir esto, lo transmitían en manuscritos que eran trasladados, pero hoy lo tenemos en forma universal, esta carta universal, para todos los creyentes, para todos los tiempos. Y fíjense que el versículo 5 del capítulo 1 dice, este es el mensaje. Él tenía un mensaje. Tenía un objetivo que es hacer este anuncio, y lo presenta así. Sustentado en lo que vio, vivió, creyó, tocó. Pero él tiene un mensaje, en el versículo 5, dice, este es el mensaje, que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Este es el mensaje que viene a anunciar. Y en este mensaje, la referencia de Juan cuando habla de la luz, algunos escritores, como Juan hablaba bastante con metáforas en aquel tiempo, debido también a la persecución que había, algunos dudan si cuando se nombra la palabra Dios se refiere a Dios Padre, porque no lo aclara, ni las palabras en el original tampoco, o a Dios Hijo, en este caso Jesucristo. Para el caso es lo mismo porque Dios es 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el mensaje es lo importante, Dios es luz. Y la referencia a la luz significa como algo que trae claridad. La luz trae claridad. Recién, cuando se fue la luna de la trayectoria de la luz del sol, se pudo ver nuevamente el día y las cosas. Y la luz revela las cosas. Cuando está totalmente oscuro no sabemos en una habitación qué hay. Pero cuando prendemos la luz, vemos y podemos transitarnos sin golpearnos. Y la luz es claridad y esto es lo que nos muestra. Dios nos trae claridad, Dios es verdad. Esa es una de las características también eternas de Dios, que Él es verdad. Entonces cuando nos está invitando a andar en luz, también nos está invitando a andar en verdad. Y la otra parte que también se destaca de cuando Dios habla que es luz, que Dios es luz, habla de santidad, de algo puro, algo sin sombras, lo que nosotros conocemos santo, separado para Dios. Pero ¿qué ocurre cuando esa luz en nuestras vidas
deja de andar. ¿Qué se interponen? Hay cosas que se interponen normalmente. El no estar en una misma sintonía, en una misma frecuencia con Dios. Digamos que nuestros pensamientos están en otra cosa, nuestro corazón está en otras, y entonces por ahí no tenemos la misma frecuencia, no tenemos onda, como dicen los chicos. Cuando no estamos en comunión, en un vínculo, si uno no está cercano tampoco y se conoce perfectamente, especialmente el Señor y a las cosas de Él. Al estar en desobediencia de las cosas de Dios, lo que Él ha establecido. Todas estas cosas en la carta eran la preocupación de Juan. No seguir sus enseñanzas y que las empiece a desmenuzar. Como dijo Pablo en 2 Corintios 6:4, dicho en forma popular, no se puede vivir en luz y en oscuridad a la vez. La palabra del Señor siempre tiene una tensión entre sal y dulce, entre salada y dulce, entre luz y sombras, entre pecado y santidad, y así entre vida y muerte. Y acá una vez más hay que tomar esta definición con que nos confronta la palabra desde el primer momento que se escribió para nosotros. No podemos andar en luz y en tinieblas, o una cosa u otra. Pero ¿por qué lo dice esto? Porque en el versículo 6, Juan dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, apela a algo muy común, ¿no? Que con nuestra boca somos grandes creyentes, evangelistas, agarramos las redes y escribimos textos por todos lados, pero especialmente Dios en primer lugar sabe si tu hablar, tu escribir coincide con tu manera de pensar y hablar. Y no podemos decir una cosa y vivir de otra. Esa fue la lucha del Señor Jesucristo con los religiosos de la época, y los llamó hipócritas. ¿Por qué? Porque su vida y su forma de pensar era una, pero actuaban a la vista de los demás, como si fueran los demás unos espectadores, de tal forma que pretendían ser buenos cristianos. Pero en realidad, como también lo dijo con palabra fuerte el Señor Jesús, dijo: ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, pero para adentro es muerte. Entonces, solo la luz entra a esos sepulcros y nos lleva a ver qué podemos tener nosotros mismos. Y esta es la reflexión que nos lleva. Después, el versículo siguiente dice: pero si andamos en luz, como el que está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo está con nosotros. Pero si vivimos en tiempo presente, dice, si vivimos, tenemos un común denominador, Dios, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, lo que nos lleva es que todas estas enseñanzas, contenido que hemos y vamos adquiriendo del Señor, la tenemos que vivir, o sea, ponerla en práctica, no sea una teoría, ponerla en práctica en nuestras vidas, en cada instante, en cada momento, ahí donde nos ven y donde no nos ven. Si afirmamos que no tenemos pecado, dice, le hacemos a Dios mentiroso, porque es así. ¿Quién dice que no puede pecar? Hay un montón de cosas que pensaba, a no ser que uno piense que está todo bien, pero ¿qué pasa? Que la tenía muy clara era David. Dice: mientras que callé se envejecieron mis huesos. Y ese es un tema que a veces uno ve las cosas y se va callando y la va teniendo ahí, y entonces es como que nos engañamos a nosotros mismos, pero no al Señor. No decimos la verdad. Y esto hace como que Dios es mentiroso. ¿Cómo puede ser que pequemos? Sí, pecamos. Y hay un montón de cosas que Juan destaca en este primer capítulo y en algunos otros capítulos y versículos.
Por ejemplo, el versículo 8 dice, el que se considera sin pecado, ¿no? Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, el que se considera sin pecado. Y ahí está pecando ya, porque solo Jesús no pecó, así nos enseña la Biblia. Estamos expuestos. Después, capítulo 1, capítulo 2, versículo 3 dice, el que no obedece lo que Dios manda. 2.3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Después, Juan 2.6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si decimos que andamos en él, que somos cristianos, debemos andar como él anduvo. En realidad, la primera vez que se utilizó la palabra cristianos en la Biblia fue porque lo veían actuar igual que Jesucristo a los seguidores, a los discípulos. Y entonces los demás los llamaban cristianos porque eran seguidores de Cristo. Y a nosotros nos llamarán cristianos porque ya es un vocablo establecido, o nos llamarán cristianos porque ven que Cristo mora en nuestra vida, actuamos como Él actúa. Capítulo 2, versículo 9, va más al hueso, Juan, y dice que el que desprecia al hermano, dice, el que dice que está en luz, o sea, en verdad, en santidad, y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Esta preocupación tiene. Después, 1 de Juan, capítulo 2, 15 y 17, dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando habla del mundo, habla de esta filosofía, de esta sociedad, de este momento, ¿no? Y 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, de esta sociedad, de esta filosofía. Y el mundo pasa, la filosofía pasa, la gente pasa, sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, que para esto vino Cristo, para vida eterna. Para eso estaba llamando a reubicarnos en el camino, Juan, a los creyentes de aquella época y a nosotros. Y en Juan, también en esta carta, el capítulo 5, versículo 17, casi al terminar ya la carta, nos dice claramente, 5.17, toda injusticia es pecado. Ahí no, así nomás, cortita y al pie. Toda injusticia es pecado. ¿Y sabemos si estamos haciendo injusticia? Como para decir que no estamos en pecado. Porque por ahí para lo que nosotros es justo, para Dios es injusto, ¿no? Y bueno, también hay otros. Por empezar, todos los mandatos que ha dejado ya con los 10 mandamientos es una lista. Yo diría, si nos revisamos a la luz del Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 17, tenemos una lista para ver si no decimos que no hemos pecado, como es la advertencia que dice no digamos eso. Si tenemos ese texto que también nos dice Santiago, dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace le es pecado. Y por ahí no estamos haciendo pecados de acción, pero estamos haciendo pecados de omisión. Y hasta a veces nos omitimos a nosotros mismos en una revisión que estamos ocupados en las cosas de esta sociedad, como dice acá, ¿no? Interesados en nuestros negocios, nuestros intereses, y perdemos ver la visión y la inversión en el reino de los cielos. Bueno, podemos concluir esta reflexión de este día con que Juan nos confronta con el que cree en su propia justicia, en sus propios méritos, la seguridad en el conocimiento bíblico, en su vida espiritual piadosa, como lo hacían por ahí los fariseos, hacia afuera, como decir, bueno, yo voy a las reuniones, participo, googleo, comparto mi ofrenda, mi diezmo, estoy ahí dando una mano. Bueno, esos son, si los ponemos en la cuenta de la balanza, son méritos nuestros, no son los méritos de la gracia. Y él nos confronta, Juan, a que esas personas por ahí no van a ver la necesidad de cada día buscar al Señor
en verdad y en santidad, y vivir en verdad y en santidad. El Señor Jesús, el Cristo, el Verbo hecho carne, nos confronta a reconocer nuestros pecados, a pedir perdón, a reflejar la luz de Dios. Nosotros ser un reflejo de esa luz, para que los demás vean a Cristo en nosotros. Como dijo el apóstol Pablo también, que lo menciona en Corintios capítulo 10, 12 en una traducción del lenguaje actual, lo leo porque dice: por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede que sea el primero en hacerlo. Este es el anuncio de Juan, este es el objetivo, este es su propósito, que no pequemos. Y esto nos lleva a pensar y a reflexionar en estos tiempos que tenemos tan poca contención externa por ahí, pero el Señor está con nosotros, su palabra está con nosotros, la posibilidad de presentarnos en oración en cualquier momento que está con nosotros, y por eso esta palabra que nos lleve a reflexionar y a tener las cuentas cortas con el Señor. Que Dios les bendiga.